Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante en el examen de grado y del derecho civil, que es el tema del acto jurídico. Pero para este efecto de este video, vamos a hablar solamente hasta la voluntad como requisito de existencia del acto jurídico. Pero antes de ver este video, si les gusta mi contenido en mi canal, suscríbanse, denle like y compartan, porque es la única manera en que toda la semana ustedes tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video, pues, obvio. Cuando hablamos del acto jurídico, esto es un tema de tratamiento doctrinario. No es precisamente un tema legal, porque esto no está precisado en el Código Civil, sino más bien es un tema que está tratado en la doctrina. Y como es tratado en la doctrina, existe un concepto doctrinario de lo que se denomina el acto jurídico, que es la manifestación de la voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o las partes, porque el derecho sanciona dicha manifestación de la voluntad. En simples palabras, se refiere a la manifestación de la voluntad con el propósito de producir los efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes, porque el legislador así lo sanciona. Entonces ahí tenemos lo que es el concepto del acto jurídico. ¿Perfecto? En cuanto a las características, es una manifestación de la voluntad. Se debe exteriorizar a través de una declaración o de un comportamiento expreso. Prosigue un propósito específico y determinado. Obviamente, ¿qué es producir los efectos jurídicos? Obviamente. Y que produce también, valga el punto, los efectos queridos por el autor o las partes, porque así el derecho lo sanciona. Porque en ese caso, al producirse su efecto y el negocio jurídico, el legislador lo sanciona de tal manera, dependiendo de caso a caso. ¿Ya? Pero eso lo vamos viendo durante el video. ¿Ya? Ahí tenemos las características importantes en cuanto al acto jurídico. La estructura del acto jurídico. ¿Ya? En la estructura del acto jurídico ustedes tienen que hacerle relación con los elementos. ¿Ya? Los elementos del acto jurídico. ¿Y cuáles son esos elementos del acto jurídico? Los elementos esenciales, los elementos accidentales y los elementos de la naturaleza. Vamos analizándolo uno por uno. En cuanto a los elementos esenciales, ¿ya? Son de la esencia del contrato aquellas que las cuales no producen efecto alguno o se degeneran en un contrato diferente. Esto en virtud del artículo 1444 del Código Civil. Entonces, estas son necesarias y suficientes para la constitución del acto jurídico. ¿Y cuáles son esos elementos? La voluntad, el objeto y la causa. ¿Ya? Y esos elementos esenciales hay que distinguirlos si son elementos de la esencia común o de los elementos de la esencia especial o específicas. En cuanto a los elementos de la esencia comunes, no puede faltar en ningún acto jurídico, y son las que ya señalamos anteriormente. En cambio, las especiales o específicas, estas son requeridas para cada acto jurídico en específico. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, que en el contrato de promesa se debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 1554 del Código Civil. ¿Ya? Por ejemplo, o en el tema de la compraventa, uno de sus requisitos indispensables de la esencia es pagar el precio, por ejemplo. Ahora, respecto a los elementos de la naturaleza, más bien los efectos, ¿ya? Que así se denomina efectos, ¿ya? Son de la naturaleza de un contrato, las que no siendo esenciales en él, se entiende pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial. ¿Ya? En este caso, las partes la pueden eliminar, sin alterar la esencia del contrato. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, los elementos de la naturaleza son los saneamientos de la evicción y los vicios redhibitorios. Ahí en ese caso las partes las pueden alterar, pero no pueden alterar la esencia, que es el contrato de la compra-venta. Obviamente, por razones obvias. Y los elementos accidentales. Los elementos accidentales son aquellas que no siendo de la esencia ni de su naturaleza, le pertenecen, ¿cierto? Y se le agrega a través de una cláusula especial. ¿Ya? Y las partes la pueden hacer a través de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, el plazo, condición, modo. Ahí tenemos los ejemplos claros de los elementos accidentales del acto jurídico. Y con esto se constituye la estructura del acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos del acto jurídico? Los requisitos del acto jurídico, para que no se olviden nunca jamás en su cabeza, hay que hacer la distinción. Si distinguen, ¿ya? Si son requisitos de la existencia o si son requisitos de la validez. ¿Ya? En cuanto a los requisitos
de la existencia, ¿ya? Son indispensables para que el acto jurídico nazca en la vía del derecho. Y si falta alguna de estas, el acto es inexistente o no produce efecto alguno, es la nulidad. ¿Y cuáles son esas? La voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades requeridas para su existencia. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los requisitos, perdón, de validez, ¿ya? Es necesario para que el acto tenga una vida sana y produzca sus efectos normales, de manera estable, obviamente. Pero su omisión no impide que ese nacimiento, ¿cierto?, quede expuesto a su invalidación. ¿Ya? O sea, si falta cualquiera de los requisitos de validez, ya que vamos a mencionar ahora, están expuestas a invalidarse en cualquier momento. ¿Y cuáles son esas? La voluntad exenta de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y la capacidad. Y ahí ya tenemos lo que es respecto de lo uno y de lo otro. ¿Ya? Voluntad jurídica. Esa voluntad jurídica es uno de los requisitos de la existencia, del acto jurídico. Requisitos de existencia del acto jurídico. Es importante que ustedes entiendan esto. ¿Ya? Esto parte en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, ¿ya? Que es un pilar fundamental de la teoría del acto jurídico. ¿Ya? Y esta se desprende en virtud de la autonomía privada, la cual las partes tienen la libertad de celebrar los contratos que ellos estimen pertinentes. ¿Ya? Tienen la libertad los particulares de celebrar contratos que ellos estimen pertinentes. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas libertades? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Ya? La libertad, por ejemplo, tienen libertad para renunciar a los derechos cuando viene un interés individual y la ley no lo prohíba. ¿Ya? Tiene la libertad para determinar los contenidos del acto jurídico, obviamente. ¿Ya? Tiene la libertad para obligarse, por supuesto, tiene la libertad para obligarse. Debe indagarse a la voluntad de las partes, por supuesto, porque si la voluntad, ¿qué vamos a hacer si la voluntad? Estas están limitadas por el orden público y las buenas costumbres, o la ley. Se debe sujetar a los requisitos exigidos por la ley para cada acto, obviamente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ahí tenemos libertades, limitaciones en cuanto a la autonomía privada, que esto es la base del principio de la autonomía de la voluntad. ¿Ya? Y para que la voluntad produzca sus efectos jurídicos, ¿cierto?, debe cumplir con dos requisitos que son muy copulativos, muy importantes. Uno, que manifiesta, y la otra debe ser seria. ¿Ya? En cuanto a que es manifiesta, ¿cierto?, se debe distinguir si es expresa o tácita. O tácita. O tácita. Ahí yo me equivoqué. Es o tácita. Si es expresa, ¿ya?, su declaración debe hacerse en términos formales y explícitos. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es expreso. Y si es tácito, su comportamiento o conducta es concluyente e inequívoco. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es expreso y lo que es tácito. Ya, expreso se declara en términos formales y explícitos, y tácito si su comportamiento o conducta es concluyente e inequívoco. ¿Ya? Respecto a este tema, también hablamos del silencio. Esta se puede aplicar de manera excepcional como manifestación de la voluntad. ¿Y en qué caso lo encontramos? En la ley, en la voluntad de las partes y del juez. Ya, en cuanto a la ley, señala, por ejemplo, una persona que por su profesión se le encarga un negocio ajeno y pasado un tiempo razonable del encargo se mira como silencio esa aceptación. O sea, yo asumo un negocio ajeno y si nada se dice, por ley se entiende que ese silencio lleva a cabo la aceptación de ese negocio. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. En cuanto a la autonomía de la voluntad, en tema del contrato del arrendamiento, la cual las partes pueden estipular en una cláusula que si nada dice dentro del plazo estipulado para el término del contrato de arrendamiento, ¿cierto?, se entiende prorrogable por otro tiempo más. Y por el juez. Y el juez esto señala a través de un silencio circunstanciado que debe ser acompañado por circunstancias externas, ¿ya?, que atribuya a su silencio. Y de ese silencio debe ser inequívoco.
¿Ya? A eso se refiere a estos puntos. ¿Ya? Ahí tenemos lo que es la manifestación, o sea, lo que es la voluntad manifiesta. En cuanto es seria, simple, la intención de producir los efectos jurídicos estipulados por el legislador o por el derecho. Nada más. ¿Y quién lo aprecia eso? El juez. Nada más. Por eso se habla de una voluntad seria. Si no existe esa seriedad, no hay voluntad. Y por lo tanto no habría acto jurídico. Lo mismo que la parte manifiesta. Si no hay manifestación, tampoco hay voluntad. Y por lo tanto tampoco habría un acto jurídico. ¿Ya? Voluntad jurídica en los actos jurídicos bilaterales. Me rectifico acá, puse catos, es actos. ¿Ya? Acá hablamos del consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades necesario, ¿ya?, para dar vida al acto jurídico bilateral. ¿Ya? Acuerdo de voluntades necesarias para dar vida al acto jurídico bilateral. Esa es la definición del consentimiento. ¿Ya? Pero dentro de ese consentimiento hablamos del tema de la formación del consentimiento. La formación del consentimiento, ¿ya? Esto no está en el Código Civil, sino está más bien en el Código del Comercio, artículo 97 al 108 de ella. Es de aplicación general, ¿ya? Porque así lo estipula el mensaje del proyecto de ley del Código de Comercio. ¿Y cuáles son la formación del consentimiento? Hay que distinguir. Hay que distinguir si es una oferta o si es una aceptación, ¿ya? En cuanto a la oferta, es un acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a la otra celebrar una determinada convención. ¿Ya? Y hay que distinguir si es completa o incompleta. ¿Ya? Si es completa, basta la simple aquiescencia de la persona a quien se dirige para que se perfeccione la convención. ¿Ya? Si es incompleta, basta solo la negociación preliminar. Y en caso de una respuesta, se le puede proveer con otra oferta. ¿Y cómo se llama eso? Contraoferta. ¿Ya? Y ahí tenemos la contraoferta. Clases de oferta. Las clases de oferta están distinguidas si son hechas a una persona determinada, o sea, por ejemplo, a Perico Los Palotes, o hecho a una persona indeterminada. Por ejemplo, si yo lo publico a través de anuncios publicitarios, de manera impresa, de boca a boca, etc. En ese caso, no engendra ninguna obligación, ¿ya?, para quien la hace. ¿Perfecto? Entonces, ahí tenemos lo que es la oferta. En cuanto a la aceptación, ese ya para el próximo esquema, en cuanto a la aceptación, es un acto jurídico también unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad a ella. ¿Ya? En cuanto a los requisitos, ¿ya? A los requisitos de la aceptación, hay que distinguir si es pura y simple. Si es pura y simple, se acepta la oferta en los términos que se han fijado. ¿Ya? ¿Y cuál es su término oportuno? El término oportuno debe ser dentro del plazo legal o señalado por el oferente. Si es verbal, en el mismo acto. Si es escrito, hay que distinguir si es la misma ciudad. Si es la misma ciudad, el plazo es de 24 horas. Si en una ciudad distinta, es a vuelta de correo. ¿Ya? Vencido el plazo, o sea, si es extemporáneo, se tiene por no hecha la oferta. Nada más. Se tiene por no hecha la oferta. ¿Ya? Y la oferta vigente. La regla general es que la oferta no debe estar perdido y debe estar vigente. ¿Y cuál es la pérdida de la oferta? ¿Y cuáles son esas pérdidas? La retractación o el arrepentimiento o la muerte o la incapacidad sobreviniente del oferente. ¿Ya? Eso se refiere más que nada en cuanto a los requisitos de la aceptación. ¿Y cuáles son sus clases? Pura y simple, ¿ya? Que manifiesta su conformidad de acuerdo a los términos establecidos. Y si es condicionada, se introducen los cambios de manera total o parcial, y esto significa una nueva oferta, que se llama la contraoferta. ¿Ya? Pero eso ya lo entendemos clarito, y entendemos muy bien lo que es uno
lo que es la oferta y lo que es la aceptación. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los vicios del consentimiento, se refieren a los hechos o circunstancias que impiden que el consentimiento sea expresado de manera libre e informada. ¿Ya? Ese es el concepto de los vicios del consentimiento. Esto en base de que los actos en que falta la voluntad no existen, obviamente. Porque si falta la voluntad, no hay acto jurídico. Ese acto es inexistente o no produce sus efectos algunos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son esos actos que inciden en un vicio de voluntad, ¿ya?, para que esté expuesto a su invalidación? La respuesta es simple. Los actos que inciden en un acto son el error, la fuerza y el dolo. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es el error. El error es la falsa representación de la realidad por equivocación o por ignorancia. ¿Ya? Es el concepto de error. Esto está tratado en la ley, en el Código Civil, artículos 1451 al 1455. Ahí ustedes pueden echar un vistazo al Código Civil respecto a este punto. ¿Ya? Hay que distinguir. ¿Ya? En este punto hay que distinguir si existe error de derecho y error de hecho. En cuanto al error de derecho, no dice el consentimiento. ¿Ya? ¿Y cuáles son las normas que señalan que no dice el consentimiento? Artículo 8 del Código Civil. Presunción del conocimiento de la ley, en la cual la ley debe ser conocida por todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros que están acá en Chile. 1452. El error sobre el punto de derecho no dice el consentimiento, obviamente. Y el artículo 706 del Código Civil, en materia posesoria, se alega el error de derecho de presunción de mala fe. ¿Ya? A eso se refiere al tema respecto al punto del error de derecho. ¿Excepciones? Claro que existen excepciones. Voy a dar un ejemplo. El repetir lo dado pagado, ¿ya?, de derecho, cuando no tenías ni siquiera la obligación natural de hacerlo. Ahí tiene un ejemplo. Ahí tiene una excepción a la regla del vicio en error de derecho. ¿Ya? Ahora, en cuanto al error de hecho, ¿ya?, hay que volver a distinguir. ¿Ya? Suena latoso, pero es así el procedimiento, así maneja la cosa. En cuanto al error de hecho, olvídense de derecho, olvídense del derecho, vámonos al hecho. El error de hecho ya vicia el consentimiento. El código necesita que el error para viciar el consentimiento sea relevante y determinante. ¿Ya? Y hay que distinguir si es un error de la esencia o obstáculo, si un error esencial, perdón, sustancial, ¿ya? Si es un error de las calidades accidentales, ¿ya? O el error en la persona, ¿ya? No olvidarse, los errores de derecho son, se distingue en error esencial, obstáculo, en error sustancial, en error de las calidades accidentales y en error de la persona, ¿ya? Ahora, en cuanto al error esencial o obstáculo, es aquella en que el acto realmente no existe porque no hay acuerdo de voluntades, ¿ya? Y esta recae sobre el error en la especie del acto o contrato en que se ejecuta o sobre la identidad de la cosa en que se trata. Obviamente, por ejemplo, yo estoy vendiendo mi vehículo y él cree que va a comprar un caballo. Claro, y en ese caso no hay voluntad de las partes. No hay voluntad. O yo estoy vendiendo una casa en un sector urbano y él cree que va a comprar un terreno en un espacio rural. Entonces ahí no hay voluntad, no hay acuerdo de voluntades. Por lo tanto, ahí la voluntad se cae, obviamente. Y hay un error, por supuesto. ¿Y cuál es su sanción? Sencillo. La inexistencia o la nulidad absoluta. ¿Ya? Algunos dicen que habla también de la nulidad relativa, pero es una doctrina muy minoritaria que habla de la nulidad relativa. Pero la gran mayoría dice que es la inexistencia o la nulidad absoluta. ¿Ya? En segundo lugar, el error sustancial. Acá señala
que la víctima del error atribuye la cosa, ¿cierto? A la cosa objeto, mejor dicho, a una sustancia, a una calidad esencial que en realidad no tiene. Y el juez tiene que determinar si la sustancia fue la principal razón para contratar, ¿ya? Por lo tanto, su equivocación es relevante. Obviamente, su equivocación en este caso es relevante, ¿ya? Por ejemplo, barra de metal que pensó que era de una barra de metal que él pensó que era de plata. Y ese fue el motivo para contratar, ¿ya? Y le pasaron una barra de oro, por ejemplo. Y él no quería una barra de oro, él quería una barra de metal de plata. Claro, entonces en ese caso ahí tenemos un error sustancial, ¿ya? ¿Y cuál es su sanción? Nulidad relativa. Obviamente, ¿ya? Error en las calidades accidentales, ¿ya? 1454 del Código Civil. Inciso segundo. El error en la calidad accidental de la cosa objeto del contrato no es relevante. Para que exista vicio en el consentimiento es necesario que sea determinante o relevante y conocido por la otra parte. Y su sanción es la nulidad relativa, obviamente. Ahora, el error es la persona. Quien sufre de este error yerra en la identidad de la persona o en alguna de sus cualidades esenciales, ¿ya? Es irrelevante. Solo es relevante y va a viciar el consentimiento cuando el acto se celebró con motivo de la identidad o calidad de la persona en la cual fue el motivo de contratar. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando yo me caso por poderes o a través de un mandato especial, ¿ya? ¿Podría haber un error de identidad? Claro, claro, porque redactaron mal el nombre de la persona en la cual estaba objeto al contrato del matrimonio. Y en vez de casarme con Pepita, aparece Josefa, por ejemplo. Claro, y allá habría un vicio del consentimiento. Y en ese caso, su sanción ya es la nulidad relativa. Es la nulidad relativa, obviamente. Entonces, en ese caso, ya tenemos claro de que solo en el error esencial o obstáculo, la nulidad absoluta o la inexistencia es su sanción. Pero sobre el error sustancial en las calidades accidentales, como el error en la persona, su sanción es la nulidad relativa. ¿Ya? Para que tengan claro cómo es el tema de los vicios del consentimiento. Ahora vamos a pasar a ver la fuerza. La fuerza, como concepto, es el apremio físico-moral que se ejerce sobre una persona respecto para que preste consentimiento en un determinado acto o contrato. ¿Ya? En este caso vamos a hablar obviamente de la fuerza moral. Porque si hay fuerza física, si usted me pregunta, ¿y por qué la fuerza física no? Obviamente no, porque la suprime la voluntad y por lo tanto el acto es inexistente. La fuerza moral, el apremio debe ejercerse siempre sobre la psiquis de la persona, siempre, en todo momento, con la intención de intimidarla, para que exista una manifestación de la voluntad y que produzca sus efectos jurídicos y que exista acto jurídico, el acto contrato, obviamente. Y esto es un vicio del consentimiento en todos los frentes. ¿Y cuáles son los casos que no vicia el consentimiento? La fuerza física, como ya dijimos, el temor reverencial, por un estado de obediencia, gratitud, respeto o admiración. Ahí no vicia el consentimiento respecto a la fuerza. ¿Ya? O el estado de necesidad, también, el sujeto que se siente amenazado por el hecho de la naturaleza o del hombre. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Y cuáles son esos requisitos de la fuerza? 1456 del Código Civil. Tiene que ser grave, que produzca una impresión fuerte en la persona de sano juicio, sin distinción de sexo, estirpe o condición. El juez lo va a apreciar y la víctima debe probar su amenaza y gravedad. La víctima debe probar esa gravedad o la amenaza que hizo la otra persona. Y excepcionalmente se puede presumir cuando la amenaza infunde a la víctima un justo temor de verse expuesta a ella, en su consorte
o de sus ascendientes o descendientes en un mal irreparable o grave. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Eso es la gravedad. En cuanto a lo injusto o ilícito, ¿ya? Este acto debe ser contrario a la ley, obviamente. Y si es determinante, ¿ya? Si es determinante, debe ser consecuencia directa e inmediata de la amenaza, de modo que no hubiera prestado dicho consentimiento. De modo que no hubiera prestado dicho consentimiento, de grandes cuentas. ¿Ya? Ahí me entiende un ejemplo. Ahí se entiende lo que es el determinante. ¿Ya? No olvidarse, los requisitos son graves, injustas y determinantes. ¿Ya? Grave se produce por la impresión fuerte a la persona de sano juicio, injusta porque es contraria a derecho a la ley, y determinante debe ser directa e inmediata, producto de la amenaza. ¿Ya? La amenaza, la fuerza, puede provenir de las partes o de un tercero. Eso no importa, puede venir de las partes o de un tercero. ¿Y cuál es su sanción? La nulidad relativa. Entonces ahí tenemos lo que hablamos de la fuerza. En cuanto al dolo, el concepto doctrinario del dolo se refiere a la maquinación fraudulenta destinada a que una persona presta su consentimiento en la celebración de un acto jurídico. ¿Ya? Eso es lo que señala la doctrina. En cuanto al Código Civil, el artículo 44 señala que el dolo es la intención positiva de inferir injuria o daño a una persona o a su patrimonio. ¿Ya? Pero esto no es nada más que un dolo directo, obviamente. El dolo del Código Civil, ¿ya? Es un agravante de la responsabilidad, ¿ya? Del deudor que no cumple con la obligación. ¿Ya? Por ejemplo, responsabilidad de los perjuicios directos imprevistos y previstas. ¿Ya? Otra, elemento del supuesto del hecho del delito civil. ¿Ya? Con la intención de causar daño. Por ejemplo, una responsabilidad extracontractual. Y el dolo del Código Civil también se puede prestar como un vicio del consentimiento. ¿Ya? En cuanto a la clasificación, ¿ya? Estos se clasifican, ¿ya? Si es un dolo bueno o un dolo malo. Si es un dolo positivo o un dolo negativo. Si es un dolo determinante o es incidental. Si es un dolo bueno, el engaño es menor. Si es malo, el comportamiento ilícito está destinado para engañar a la otra persona. Obviamente, si es positiva, el engaño presenta como verdaderas circunstancias falsas y la negativa oculta esos hechos verdaderos. Si es determinante, induce de forma directa a la persona a prestar su consentimiento. Y si no lo hubiera hecho, dice el consentimiento. Obviamente, si es incidental, no hay un motivo directo para que la persona preste el consentimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es su sanción? Perdón, antes de irme a la sanción. Los requisitos. ¿Ya? Los requisitos deben obrar por una de las partes. ¿Ya? Y debe ser determinante. Y en ambos casos, si obra de una de las partes, si es determinante, ¿cierto? Si no se cumplen con los requisitos, no vicia. Pero en ese caso dan un derecho a la indemnización de perjuicio a la víctima. Obviamente. Y el dolo no se presume como prueba de dolo. No se presume. Se debe probar, salvo en que los casos en que la ley señalen que se debe presumir. Por ejemplo, ocultar el testamento. Cuando se oculta el testamento, ahí tenemos una presunción expresa. ¿Ok? ¿Y cuál es su sanción? La nulidad relativa. Y también, pero también se puede hablar de que en caso de una condonación del dolo futuro, es de objeto ilícito. ¿Y cuál es su sanción? La nulidad absoluta. La regla general que la sanción en el dolo es la nulidad relativa, salvo en la condonación de dolo futuro, porque en ese caso habría nulidad absoluta. ¿Ya? Eso es cuanto al dolo. Y eso es cuanto al dolo. Y por último, ¿ya? Para efectos de este video, por último, vamos a hablar de la lesión. ¿Ya? Es el perjuicio que experimenta una persona, ¿ya? Cuando celebra ciertos actos jurídicos en las cuales le afecta y produce en ese caso una desigualdad entre la ventaja obtenida y el sacrificio efectuado, ¿ya? O sea, tiene que haber una desigualdad en las prestaciones recíprocas, ¿ya?
estas se tienen que aplicar siempre en los contratos conmutativos. Conmutativos, ¿por qué? Porque en este caso las prestaciones se miran como equivalentes, pues obviamente. ¿Ya? Entonces, en Chile, en este caso, no vicia el consentimiento como regla general. ¿Ya? No lo vicia. ¿Ya? Téngalo presente, que en la materia de lesión, en Chile, nuestra legislación no vicia el consentimiento. ¿Ya? ¿Y cuál es su sanción? No es uniforme. ¿Por qué? Porque en algunas hipótesis se puede producir la rescisión del acto contrato o en otras no afecta la validez del acto, sino trae como consecuencia la rebaja de la prestación que supera los límites permitidos. ¿Y cuáles son esos? Me van a preguntar, pero profesor, deme un ejemplo de ello. Ya, 1. La lesión enorme en los contratos de compraventa de bienes raíces. ¿Ya? En ese caso se rescinde del contrato, obviamente. Por ejemplo, en la lesión enorme del contrato de permuta de bienes raíces, se rige de las mismas reglas también, se rescinde del contrato. Lesión enorme en la cláusula penal enorme. En ese caso no hay una rescisión en el acto contrato, sino más bien hay una rebaja en el exceso del monto. Por ejemplo, ¿cuál más? La lesión de la aceptación de la herencia. ¿Ya? Por ejemplo, la creencia en que la herencia tiene un valor, pero dicho valor por disposiciones testamentarias disminuye a más de la mitad. Ahí se puede pedir la rescisión de dicha aceptación de la herencia. ¿Ya? Porque cuando ese valor baja a más de la mitad, se puede pedir la rescisión de esa aceptación. La lesión en la partición de bienes. Si el comunero está perjudicado en más de la mitad de su cuota, puede pedir la rescisión de esa partición, obviamente. La lesión en el mutuo con intereses excesivos. Si se estipulan intereses excesivos al convencional, no hay rescisión, sino que se rebaja al interés corriente. Y la lesión enorme en la inticresis, ¿ya? Se entrega una cosa raíz para que se pague con sus frutos. En ese caso, cuando el interés de esos frutos son superiores, se tiene que bajar el interés corriente. Entonces, las sanciones que contemplan en esta hipótesis de la lesión, ya, como dijimos, no es uniforme, ya, producen tanto la rescisión como también la rebaja de la prestación que supera los límites permitidos. Hasta a este punto vamos a llegar a este video por el día de hoy. Si quieren un parte 2, la vamos a hacer en su debido momento y en su debida forma. Pero amigos, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque así toda la semana les voy entregando conocimiento y les mando un beso y un abrazo a todos y que les vaya bien en sus estudios y en sus trabajos. Cuídense, nos vemos hasta una próxima. Chaito amigos.